entren a la revelación. Vamos a empezar. Vamos a empezar el tema. Es bien sencillo el tema que vamos a... ¿Quiere ponerlo usted, prima, o se lo mando por correo? La grabación. Como quiera. Ok. Ya está corriendo. Aquí yo me apoyé en esto para poner, el tema se llama Los principios básicos para el entendimiento de la Biblia. Los principios básicos para el entendimiento de la Biblia. Romanos 1, 16 y 17. A ver, ¿quién me auxilia ahí? Romanos 1, 16 y 17. ¿Sí lo lee? ¿O quién lo encontró ya? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok. Hay que tener bien claro que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Ahí se revela el entendimiento de la palabra de Dios para saber que somos salvos. La justicia de Dios es que Él ya se entregó y ya pagó por los pecados de nosotros. Ahora es necesario que nosotros se nos revele el entendimiento para saber que ya somos salvos. ¿Sí? Y es en el Evangelio, no es en otro libro. Porque de repente vemos que personas meten otros conocimientos de otros libros y no tiene caso. Si nos dice que en el Evangelio está, así tomémoslo, ¿verdad? Bueno, dice, es necesario creer que hay un Dios y es necesario creerle a Dios. Hebreos 11:6. Aquí es bien entendible que el no entender la palabra no quiere decir que esté mal escrita. Solo quiere decir que no ha recibido la revelación. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, entonces ahí nos está diciendo que para poder recibir la gracia de Dios, la revelación, es necesario tener fe. Es necesario creer que hay un Dios y es necesario creerle la palabra a Dios, que es las Escrituras, el Evangelio, Cristo, la palabra de Dios. Entonces, si nosotros actuamos en fe, lo más probable es que pronto se nos revele la palabra de Dios, el entendimiento. ¿Sí? La Biblia nos indica en una palabra que es parábola, nos indica que esta palabra se encuentra 56 veces en la Biblia y 45 veces en el Nuevo Testamento. La parábola es una palabra que significa que es una narración ficticia con un mensaje oculto, que es el que tiene valor. El mensaje literal es para ocultar el mensaje real. El valor real es el que está oculto. ¿Sí? Si se fijan, el mensaje literal no tiene congruencia. No es congruente. Cuando dicen que Dios mandó un diluvio para exterminar a toda vida que hay sobre la faz de la tierra, no es congruente. ¿Cómo Dios va a matar a todos sus hijos? O que mandó a destruir Sodoma y Gomorra. No tiene lógica. ¿Cómo Dios va a eliminar a sus hijos? En lo literal, no es congruente. Pero ese es un mensaje que sirve para ocultar el verdadero. Ahora, en Ezequiel 20:49, en el Antiguo Pacto, ¿20:49? sí, 20:49. Dice,
Y dije, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere esta parábolas? Parábolas. Parábolas. O sea, Ezequiel hablaba al pueblo y no le entendían. Y decían ellos, ¿qué no nos estará hablando en parábolas? Por eso no le entendemos. Pero fíjese, desde Ezequiel, estamos hablando del antiguo pacto, ¿sí? Cuando los profetas recibían por inspiración la palabra de Dios. Y ellos la plasmaban y la daban así como la recibían. Pero el mundo no la podía entender y se decían unos a otros, ¿qué no nos estará hablando en parábolas? O sea, desde entonces ya se define que eran parábolas. ¿Sí? Mateos 13:34 y Marcos 4:33 y 34. Váyase a Marcos primero. Marcos 4:33 y 34. Marcos 4:33 y 34. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Sí, pero es Marcos 4. De yo otro primo, Sí, 33 y 34. Sí. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Fíjese, conforme a lo que podían oír, ¿sí? Conforme a lo que podían discernir. Porque aquel que tenga oídos, oiga, dice la palabra. Pero hay quienes no tienen oídos espirituales, únicamente tienen los oídos sensoriales. Entonces, les hablaba conforme a los oídos espirituales y al alcance de ellos. Sí, el mundo difícilmente los tiene porque le falta fe. Eso se desarrollan a través de fe. Sí. Entonces, vamos al 34. Y sin parábolas no les hablaba. Ok, hasta ahí. Y sin parábolas no les hablaba. Quiere decir que las escrituras están en parábolas, porque sin parábolas no les hablaba, salvo aquellos donde dice, y hablo en términos humanos. Sí, Gálatas 3:15, que dice, y hablo en términos humanos. Salvo en esos, algunos cuantos versículos, va directo en términos humanos, pero lo demás son parábolas. Allí lo dice bien claro, y sin parábolas no les hablaba. ¿Qué más, primo? Aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Ok. A los discípulos les declara todo. Y ahora entramos en el dilema. ¿Y quiénes son los discípulos? Nosotros. ¿Por qué? Vamos a Lucas 14:26. Lucas 14:26. Uh-huh. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Discípulo, fíjese lo que está pidiendo. Aborrecer significa amar menos. En el antiguo arameo, aborrecer significa amar menos. Si alguno viene a mí y no ama menos a sus padres, a su madre, a sus hijos, hermanos, etc., no puede. Fíjense, ahí dice, no puede. No que él no quiera, sino que no puede. Esa persona no puede ser discípulo. ¿Por qué? Porque está poniendo primero los valores del mundo y así no puede ser discípulo de Dios. Amar los demonios, las delicias carnales, no le permiten a sí mismo hacerse discípulo de Dios. Por eso el que se quiera acercar a Dios debe amar primero la palabra de Dios. Y luego, aquí dice, si alguno viene a mí y no ama menos la palabra de su padre y su madre, hijos, hermanos y aún la sabiduría propia, no puede ser mi discípulo. Aquí tenemos que notar que nosotros recibimos la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra de Dios.
y hacemos comparación de palabra con palabra, puesto que Dios nos manda amar al prójimo y hasta al enemigo, para que yo, amando al que creía mi enemigo, en mí deje de existir el enemigo. ¿Sí? Cuando nosotros amamos la palabra de Dios primero que la del mundo, aprendemos que nada hay que nos pueda dañar. Porque si dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y aún hasta a tu enemigo, usted amando al enemigo se da cuenta que ya no hay enemigo. Por tanto, ya desaparece el temor del enemigo. ¿Sí se entiende, verdad? Sí. Okay. Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Okay. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ya sabemos que todo lo que es madera, ya sea viga, ya sea tronco, ya sea mesa, ya sea barco, barca, marco, la viga de los ojos, y aquí la cruz, se está refiriendo a la carne, al cuerpo mortal. ¿Sí? Dice, el que no domina su carne, ¿sí?, y se establece en favor, pro es a favor. El que no domina su carne y se establece en favor mío, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? El que quiera ser discípulo tiene que dominar su carne y establecerse a favor de Dios, de la palabra. Porque aparte de escuchar la palabra de Dios, hay que obedecerla. ¿Sí? Aplicándola en obras de fe por amor. O sea, dice, el que no carga con su cruz, el que no domina, porque tiene que cargarla, tiene que esforzarse por cargar con su carne y dominarla, establecerse. Fe es escuchar y obedecer la palabra de Dios. Bueno, ya la escuchamos, ya la creímos, ahora tengo que ponerla por obra. Si no hay obra, la fe es muerta. Por eso la fe, actuando en fe, es la salvación para el alma. La fe de Dios ya pagó y ya nos salvó a nuestro espíritu. Ahora la fe de mi espíritu es para salvar a mi alma, pero en obras. Anotemos esto. La fe de Dios, Efesios 2:8, la fe de Dios ya nos salvó a nosotros en espíritu. ¿Sí? Sin obras, porque ya Dios ya pagó en lo espiritual. ¿Alguno lo tiene? Sí. 2:8. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Hablamos de la gracia y de la fe, es don de Dios. Y el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. ok, aquí nos está diciendo que no es por obras. La salvación espiritual no fue por obras. Fue por la fe de Dios que actuó en nosotros y que ya nos salvó. Entonces, Pablo dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Pero aquí es para la salvación del alma. ¿Sí? Hay que ver que hay dos fees, la fe de Dios y la fe mía. Y las dos son para salvación espiritual, no es para salvación carnal. La fe de Dios es para salvar a mi espíritu y la fe mía es para salvar a mi alma. Ahora, mi espíritu no necesitó de obras, pero mi alma sí va a necesitar de obras. ¿Sí? La salvación de mi alma es por obras, por eso dice Pablo, porque creí, hablé. El alma no produce fe, el espíritu produce fe, el alma nada más cree. Y Dios dice, cree solamente, o sea, en fe, no temas, o sea, está diciendo hacia el lado contrario, no entres en temor, no entres en carnalidad, cree solamente. Entonces el alma, creyendo, habla, porque creí, hablé. Lo que yo hablo es mi semilla que se siembra, y lo que yo siembro es la cosecha que se va a dar. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces las obras las creo, las hablo y las hago.
Está sencillo. Bueno, vamos entonces a Lucas 14, 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. A ver, Lucas 14, 33, ¿es eso? 33. Sí, Lucas 14, 33. sí. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ok. El poseer en este mundo es carnalidad. Ujú. El poseer es en la carne. Y son nuestros demonios los que tienen esas vanidades. Sí. Entonces, establecerse en la palabra de Dios es necesario dejar las riquezas o delicias carnales, conforme a los demonios, que son el odio, la avaricia, la envidia, la soberbia, la gula, la pereza y la lujuria. Nosotros tenemos que vencer de alguna manera esos demonios. Pero recordemos algo, la promesa de Dios nos dice que Él es el que se encarga de poner a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. Él es el que lo hace. Aquí tenemos varios versículos, si los quieren anotar. Es el Salmo 110, capítulo 110, versículo 1. Vamos a leerlos. No tenemos tiempo. 110, versículo 1. Sí. $110:1. Sí. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate es descansa. Diestra simboliza la derecha, que es lo espiritual. La izquierda simboliza lo carnal. Siéntate en lo espiritual, descansa en lo espiritual. Dice, hasta que yo ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Sí, Dios es el que lo va a hacer. Yo nada más debo tener fe y pedirle a Dios y tener fe que lo va a hacer. Si yo siento un demonio que está muy fuerte ahí, puede ser la lujuria, ¿por qué no? Aquella chica que se me metió tanto en la cabeza y yo digo, pues es que no me conviene. Dios, tú me prometiste que tú lo ibas a poner por estrado de mis pies. Yo te lo pido, tú actúas y yo le creo. Y sucede así, de verdad. Amén. Sí. Vamos a otro versículo que es Mateo 22, 44. ¿42 qué ritmo? 22, 44. Mateo 22, 44. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se fijan, ahora dice derecha, que es lo mismo, diestra y derecha es lo mismo. ¿Ah? Y está simbolizando la mano. La mano es poder y autoridad. Hablamos en el antiguo arameo lo que significa, no en diccionarios actuales, sino en el antiguo arameo. Entonces, siéntate a mi derecha es siéntate en lo espiritual, descansa en lo espiritual. Bueno, como esos vamos a tener más. Marcos 12:36. Sí, Porque él mismo, David, dijo por el Espíritu Santo:
dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Sí, el mismo David habló guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Recibió la revelación y entendió David y lo plasmó en el antiguo pacto, que es el Salmo, el 110.1. Pero aquí lo está hablando Marcos en el nuevo pacto, después de mucho tiempo. Dice, el mismo David lo dijo, que el Espíritu habló con él, le dio revelación y le dijo, siéntate. Entonces aquí se preguntan ustedes, entonces ¿cómo Cristo Jesús puede ser hijo de David? Si ya desde antes le hablaba Dios a través de la palabra, que es Cristo Jesús, y le decía este salmo. Sí. Cuando hablamos de linaje, nos estamos refiriendo a tiempo y territorio. Incluso cuando hablamos de sangre, estamos hablando de sabiduría, hablando en el antiguo arameo. Sangre significa sabiduría. Sangre de Cristo es la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. No hablamos de sangre física, porque lo espiritual no tiene sangre física. Primera los Corintios 15:50 dice, porque ni carne ni sangre heredarán reino de Dios. Primero los Corintios, ¿qué? 15:50. Entonces no habla de sangre física, no habla de sangre carnal, habla de sangre espiritual. ¿Qué es? Primero los Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ok, entonces si vemos, la carne y la sangre se considera corrupción. ¿Por qué? Porque fue como Dios, haciéndose carne de pecado, atrapó el pecado en la carne. Romanos 8:3. Entonces Dios, en semejanza de carne de pecado, atrapó, por el poder de Dios, atrapó al pecado en la carne. Por eso el pecado está atrapado en la carne. Dice Pablo, es que hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. Es que la carne no obedece a veces. Si su alma no se establece en la palabra, va a hacer lo que quiere la carne y eso no agrada al espíritu. Y cuando está hablando Pablo de esta manera, se refiere al espíritu que hace lo que no quiere porque la carne está haciendo otra cosa. Sí se comprende, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos a Lucas 20:42, los Hechos también 2:34 y Hebreos 1:13, que habla también de lo mismo. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Nada más quise hacerles ver que hay 6 versículos que testifican sobre lo mismo. ¿Sí? Dios indica que descansemos en el poder y autoridad espiritual, no en lo carnal. Que es descansar en la fe. Lo espiritual es fe, lo carnal es temor. Y toda fe se sustenta en el poder de Dios. Vamos a 1 Corintios 2:5. Sí. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces vemos que la fe se puede fundar en la sabiduría propia, o en la sabiduría del vecino, o en la sabiduría de cualquier pastor o padre, Sabiduría humana. pero es sabiduría humana. Si no sale de la Biblia, es sabiduría del hombre. Pero si sale de la Biblia, es sabiduría de Dios para nosotros. Aquí lo que tenemos que hacer es tratar y buscar y escudriñar en las Escrituras buscando la revelación, y si no la encontramos, pedirla a Dios. Pero vamos en un proceso. Ok, ya traigo aquí la carrasquera. Dice la Escritura, dice, escudriñar en las Escrituras y buscar el mensaje de las parábolas. Juan 5:39. Aquí tiene algo, ¿verdad? No está
está muy largo. Sí está grabada, 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias. Ok, en las escrituras está la verdad y está la salvación para vida eterna. Y son las escrituras las que dan testimonio de la presencia de Dios, de la existencia de Dios. De tal manera que si creemos en Dios, debemos creer en la palabra de Dios, que son las escrituras. Ese es, todo esto que hemos estado hablando es como un seguimiento que tenemos que hacer, pero no que lo esté dando yo, sino que aparece en la escritura y le estoy dando los versículos para que lo confirmen. ¿Sí? Dice, confiando en que Dios provee y preguntando a Dios, a ningún otro, conforme a Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si se fijan, no dice pídala al Papa, no dice pídala al Padre, al Pastor, dice pídala a Dios. A veces es necesario hablar con sarcasmo para que se comprenda. ¿Se comprende? ¿Se entienda? El decir lo que sí dice, a veces se entiende mejor hablando y haciendo notar lo que no dice. Porque la gente tiende a hacer lo que no dice. Y hay que decirle, esto no lo dice, para que la gente no lo haga. Bueno, si se quieren hacer discípulos de Dios, ese es el seguimiento, que queremos ser discípulos, vamos a hacer lo que sí dice. ¿Sí? Vamos a entrar a una palabra que dice remiendo. El remiendo es una parábola que nos hace notar que debemos buscar las palabras antiguas y acoplarlas con palabras antiguas. El remiendo nos hace notar que no debemos buscar palabras nuevas en el nuevo dialecto que tenemos de región a región, en el lenguaje coloquial. No debemos hacer uso de palabras nuevas y ajustarlas al lenguaje antiguo. Hay 3 versículos. Mateos 9:16 es uno. Marcos 2:21 es otro. Y Lucas 5:36. Vamos al de Lucas. Lucas 5:36. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Sí. Bueno, aquí está diciéndonos esta parábola que cuando nosotros usamos palabras nuevas en un lenguaje coloquial nuevo, las escrituras son de hace 2000 años. Hoy día ya los significados cambiaron mucho. Entonces, querer acoplar palabras nuevas a escrituras antiguas no va a armonizar. Se va a entender mal. ¿Por qué? Porque estamos mezclando pensamientos nuevos con las intenciones antiguas y no se entiende. Por eso nosotros debemos buscar los significados acordes a los tiempos. Vamos a tomar un ejemplo. Yo voy a una tienda, aquí en esta región, si yo digo, me da una dona, se entiende que estoy pidiendo un pan redondito con un agujero al centro. ¿Sí? Aquí en la región eso es una dona. Pero habrá lugares, no voy a decir ubicaciones, donde dona se entiende como
pedir una relación sexual. Nada que ver un pan, una pieza para comerse, Sí. con tener relaciones sexuales. ¿Qué es lo que está pasando? Que de región a región se entiende diferente una palabra. Cambia el significado de la palabra por el lenguaje coloquial con que se mueven aquellas personas. Y así como esa palabra, hay muchas. Vamos a notar una palabra que ha cambiado mucho de antiguo tiempo a lo actual. Dice la palabra de los borrachos, de los fornicarios, de los idólatras, apartaos, apartaos de ellos, apartaos de ellos. Nos damos cuenta hoy en día que apartados lo usamos para retirarse. Retírate de ellos, por así decir. Pero quedan rastros que nos indican que es lo contrario. Si usted va a la tienda y le gusta un artículo, un abrigo, le cuesta 2,000 pesos y usted nada más trae 500 y dice sistema de apartado. Usted lo aparta no para retirarse, sino para quedárselo. Ahora, si me pregunta Sergio, yo lo vendí, me pregunta aquí mi hermano, me dice, oye, ¿y este abrigo qué? No, le digo, ese ya no lo podemos vender. Ya es un apartado del hermano Molinar. La palabra de denota propiedad o para. Igual podría decir, es un apartado para la esposa del hermano Molinar. Entonces, ya ahí quiere decir que se está definiendo de que es para un fin. Vamos a Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, siervo. amado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Fíjese, Pablo apartado para el Evangelio de Dios. Si lo viéramos en lo coloquial, separado del Evangelio de Dios, pero no es así. Él fue apartado para dar la palabra de Dios. ¿Se fija? Ahí estamos confirmando que apartar es acercarse. Es como un médico por propósito de él, en sus intenciones, se está apartando para los enfermos. Por eso dice la palabra de los fornicarios, de los ególatras, etc. Apártense es hazlo por un propósito propio. Tú apártate para que lleves la palabra a los que no la conocen. Porque sería muy egoísta decir, no, pues él anda en pecado, que se quede en pecado. Dios no nos dice eso, Dios nos está mandando que si nos da la palabra, la compartamos. Da de gracia lo que de gracia habéis recibido, dice. No quédatelo para ti solito. Ajá. Entonces ya nos estamos dando cuenta de que apartar es una palabra que se le ha cambiado el significado a través del tiempo. Vamos a hablar de Segunda de Reyes 18:26. Segunda de Reyes 18:26. Entonces dijo Eliacaim, hijo de Hilcias, y Semna, y Joa, al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Ok. Aquí nos está hablando bien específico. Dice, te rogamos que nos hables a tus siervos en arameo. No dice en chino, no dice en japonés, en inglés, en alemán.
No dice otro idioma, dice arameo. Y si queremos ser discípulos de Dios, tenemos que escudriñar qué significan las palabras en arameo, no en otro idioma. Sí, aquí nos lo está especificando. Igual Isaías 36:11 dice lo mismo. Te rogamos que nos hables a nosotros tus siervos en arameo. Si dijera en otro idioma, pues se entendería y lo acataríamos y lo haríamos y por obediencia, ¿verdad? Pero nos está diciendo que en arameo. ¿Isaías qué? 36:11. Entonces dijeron Eliaquim, Sebna y Joá al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, Así es. porque nosotros lo entendemos Hasta y ahí. no... ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Es el punto. Que nos hablen arameo porque es como nosotros lo entendemos. Los hijos de Dios es como entendemos. ¿Por qué? Un ejemplo, la palabra hijo. Hijo. En cualquier otro idioma, un hijo es aquel que nace o es producto de un hombre y de una mujer. Es carnal. ¿Sí? Es carnal. Es producto de un hombre y de una mujer. Indistintamente de la región que sean, indistintamente del idioma que manejen. Pero el mensaje es carnal. Y en arameo, hijo significa aquel que escucha la palabra del Padre y la obedece. Es espiritual. Entonces el lenguaje en arameo es un lenguaje que nos guía espiritualmente, no carnalmente. Por eso las escrituras se habrán de discernir espiritualmente, no carnalmente. ¿Sí? Vamos ahí a 1 Corintios 14:11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Amén. ¿Sí? Si yo ignoro el valor, si yo ignoro el significado de las palabras, voy a ser como extranjero para aquel que me escucha. Y aquel que me escucha va a ser como extranjero para mí. No va a haber entendimiento. No va a haber entendimiento. Si yo les hablo la Biblia en lo literal, voy a hacer lo que hacen la mayoría de las religiones. Voy a entenderlo en la carne. Y si no se los traduzco, si no les digo el significado, ustedes van a entenderlo en lo literal. Pero cuando yo me meto a escudriñar el significado conforme al antiguo arameo, como me lo está pidiendo, y les digo lo que significa, ustedes van a entenderlo en lo espiritual y van a estar recibiendo revelación. La revelación es por el escuchar y el obedecer, es por actuar en fe, pero es a la verdad. Cuando hablamos de vuestra fe, voy a tomar este punto porque es necesario. Voy a salirme poquito, pero van a darse cuenta ustedes que es dice 1 Corintios 2:5, dice: para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, o sea, en el entendimiento carnal, en sabiduría carnal, sino en el poder de Dios. Ok, vamos a lo espiritual, ya lo habíamos leído ahorita. Y luego dice 1 Corintios 15:14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación. O sea, si no ha resucitado en ustedes la palabra, si no han recibido revelación, vana es la predicación, no sirvió. Si una persona está leyendo la Biblia
y no reciben revelación, de nada está sirviendo. ¿Sí? Si no hay quien les traduzca las escrituras, de nada sirvió. Aquí lo dice. ¿Sí? Aquí lo dice, 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, si la palabra de Dios revelada no ha llegado a su entendimiento, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pueden tener toda la fe del mundo de que lo van a recibir, pero si no lo han recibido, todavía no hay nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento llega con la revelación. Cuando entra la revelación, entonces se renueva la mente, que es el nuevo nacimiento. Si no hay renovación, no hay nuevo nacimiento. Si no hay revelación de la palabra en mí para que se renueve mi mente, no hay nuevo nacimiento. ¿Sí? Ahora tenemos otro, dice 15:17. Y si Cristo no resucitó, dice, vuestra fe es vana. Y aún estáis en vuestros pecados. Se oye así como triste y fuerte, pero eso es lo que nos lleva a echarle más ganas. Sí, si no han recibido revelación y el nuevo entendimiento, es que siguen en sus antiguos entendimientos, que es para el conocimiento del pecado. Si ya conocieron el pecado y no han conocido la revelación para salvación, siguen en el conocimiento del pecado, que es condenación, que es temor, que es culpa. Sí se está captando, ¿verdad? Plenamente. Si siguen conforme a lo que se dio Moisés, que es el conocimiento del pecado para arrepentimiento, y de allí no salen, es que no han recibido más revelación. La revelación es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús no ha resucitado en las almas, porque es en las almas donde resucita Dios, Cristo, es en la mente. La que se renueva es la mente. ¿Sí? Vamos a 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ok. Si a Cristo, si la palabra de Dios lo conocimos en lo literal, ya no es así. Ahora lo tenemos que discernir espiritualmente, ya no carnalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es como lo debemos conocer. Dice, si a la palabra de Dios, si a Cristo Jesús lo conocimos según la carne, ahora ya no es así. Ahora ya tienen que discernirlo espiritualmente. ¿De acuerdo? Dice, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Okay. Se fija, la palabra de Dios se debe discernir espiritualmente. Y el hombre natural no puede entenderlas. No es que no quiera, es que no puede. ¿Por qué? Porque no se está aplicando en fe. Entonces nos vamos a regresar desde el versículo 9 y leerlo hasta el 15. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe que las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ajá. Entonces se da cuenta usted que lo espiritual es a lo espiritual y lo carnal es a lo carnal. Las parábolas, como empezamos el tema, es un mensaje carnal que ocultan el mensaje espiritual, y el que tiene valía es el mensaje espiritual, es el que tenemos que estar buscando. ¿Sí? Por ahí Jeremías nos hablaba en el capítulo 15, versículo 19, nos decía Jeremías que aquel que escudriña las escrituras y las entiende y se le revelan, él va a hablar como si estuviera hablando Dios a través de nosotros, porque está hablando las escrituras. Dice que ese tal no se debe pervertir al mundo, pero sí debe jalar a los del mundo. Conviértanse. Jeremías 15, ¿qué? 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Ok, se fija, entre sacar lo precioso de lo vil es sacar aquel mensaje oculto A la luz. a la luz. La parábola habla en lo literal, que es carnal. Hay que buscar aquel mensaje que está oculto y sacarlo. Y cuando lo demos a conocer, va a ser un mensaje espiritual, no va a ser carnal. Bueno, bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, contento. Vamos a irnos por aventura. ¿Qué es una aventura? Algo desconocido. Algo desconocido que lleva un riesgo. Como pueda salir bien, pueda salir mal. Pero son experiencias nuevas que se van a iniciar. Pero el bienaventurado, por fe, declara y sabe que le va a ir bien. ¿Por qué? Porque tiene la fe de que Dios le va a proveer todo para que sea una buena aventura. Es bienaventurado. Bueno, aquí tenemos dos versículos. Uno está en Mateos 11:6 y otro está en Lucas 7:23. ¿Lucas qué? Lucas 7:23. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Amén. ¿Se fija qué fuerte está eso? Aquí, estos dos versículos están dándole un trancazo tremendo a la religión, al entendimiento conforme a la palabra dada a Moisés. Dice, bienaventurado aquel que no halle tropiezo, maldad, pecado en mí, en la palabra. Cuando ustedes leen conforme a lo literal y ven el diluvio, es un gran tropiezo. Incluso Sodoma y Gomorra, que son destruidos, es un gran tropiezo. Pasar por espada a los miles y miles son grandes tropiezos. Que Sansón destruyó 10,000 romanos es un gran tropiezo. Vamos a ver en lo literal la Biblia que son tropiezos sobre tropiezos. Pero es bienaventurado aquel que no vea tropiezos, sino que escudriñe las escrituras para sacar el buen mensaje. Lo precioso del hombre. Sí, por eso hay que verlo, la parábola, y sacar, escudriñar y sacar aquel buen mensaje. ¿Por qué? Porque no dice aquí, bienaventurado aquel que encuentre el tropiezo y lo justifique, no dice eso. O sea, no habla de justificar. Es que Dios mató a todos Sodoma y Gomorra porque estaban portando muy mal, porque iba a limpiar. Eso ya es justificar. Aquí tenemos que buscar el no encontrar el tropiezo. Cuando encontramos
y nos establecemos en la palabra y sacamos lo justo, eso es lo que nos va a llevar por el buen camino. Cuando estemos entendiendo maldad, algo nos está fallando, tenemos que volver a retroceder y escudriñar a ver cuál era el mensaje. Por ejemplo, aquí en la Biblia nos muestra algunos animales que en lo coloquial los conocemos como faltos de inteligencia. El burro, por así decir, el burrito. ¿Sí? El burro lo menciona que Cristo entró a Jerusalén, la casa de paz, en un burro, ¿verdad? O sea, que para que la palabra revelada entre a nosotros, nosotros tenemos que hacernos ignorantes, conforme a la sabiduría humana. Porque si nosotros nos hacemos muy sabios en humano, no nos va a llegar la sabiduría revelada. Por otro lado tenemos a la zorra. La zorra se considera un animal muy inteligente que se alimenta de gallinas. Y la gallina, en el antiguo arameo, la relacionamos, así como el gallo, a frescas revelaciones. ¿Sí? A frescas revelaciones. Por eso le dice Cristo a Pedro: en verdad te digo que no me vas a lavar hasta que te llegue la fresca revelación. Pero se lo dice de otra manera: en verdad te digo que me negarás 3 veces hasta que el gallo cante. El cantar es alabar y el gallo simboliza las revelaciones. Entonces todos nosotros ya negamos a Dios 3 veces. Ahora ya nos llegan las revelaciones y ahora sí ya lo alabamos en palabra. Pero ¿cuáles son las 3 negaciones? La primera fue en espíritu y alma. Son 2, ¿verdad? Y la tercera es en carne. ¿Se fijan? Ya lo negamos en espíritu, en alma y en carne. Y luego ya estamos en el proceso, recibimos la revelación de la palabra y ahora sí ya lo alabamos. Es el canto del gallo. Por eso dice la palabra, dice Cristo, dice: en verdad te digo que las zorras tienen sus guaridas o sus madrigueras. Las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vámonos por partes. La zorra es la inteligencia, es el alma. ¿Sí? ¿Y de qué se alimenta el alma si no de revelaciones? Es el nacimiento para el alma, la revelación. Y se alimenta de gallinas, de frescas revelaciones. ¿Se fijan? O sea, la Biblia no está hecha nada más al ahí se va. Tiene la sabiduría de Dios. En verdad te digo que el alma tiene su madriguera. O sea, tiene la esperanza de vida y va para allá. Y las aves es lo espiritual, son los ángeles. Y los ángeles, el espíritu, va con Dios. Las aves tienen sus nidos. ¿Dónde nace el espíritu sino en el cielo? ¿Sí? El espíritu va con Dios. Ellos dos ya tienen dónde sustentarse. Pero el Hijo del Hombre, el Verbo que se hizo carne y está cargando con todos los pecados, ese nada hizo, no pecó, mas sin embargo está cubriendo con todos nuestros pecados. Es la carne, el Verbo hecho carne. Ese no tiene dónde descansar. ¿Se fijan qué tremendo nos lo está diciendo Dios? Entonces, bueno, sabiendo que Dios nos habla por parábolas y sabiendo que debemos buscar el significado en lo espiritual, entendiendo que la naturaleza es amor, la naturaleza de Dios es amor, entonces buscamos el entendimiento de la palabra solo para edificación, para exhortación y consolación. No podemos buscar la palabra para temor, porque no está escrita para temor, está escrita para edificación, exhortación y consolación. Debemos movernos. 2 Corintios 5:7 dice: porque la palabra de Dios fue dada para la salvación de todos los hombres, y más para los que creen. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Entonces, si ahí nos lo dice, porque por fe andamos, no por vista. Nos movemos por fe. Y fe es creer en lo que no se ve, llamando a aquello que no se ve para que sea. ¿Sí? Eso nos lo enseñó Dios en Romanos 4:17, ¿sí? Llamando a las cosas que no son para que sean.
Cuando nosotros hablamos mucho el no, el no, el no, estamos llamando más temor. El temor niega las circunstancias. Cuando usted dice, no estoy enfermo, no estoy enfermo, está atestiguando que está enfermo. O sea, de nada le sirve negar una circunstancia. Pero cuando usted por fe llama a la sanidad, dice, yo por gracia de Dios, yo voy a sanar. Y sanación viene en camino. Pero el negar es estar en temor. Si yo le digo a usted, no piense en un perro, lo primero que el cerebro, para analizar el mensaje, pensó en un perro. Su alma analizó lo que yo le estoy diciendo que no haga, pero para poder completar todo lo que le digo, no piense en un perro, tuvo que pensar en un perro y luego después obedecer. Pero si yo le digo, piense en que todos esos niños enfermos del África están sanos, están gorditos, están nutridos. Ok, es una situación que todavía no es, pero por fe la podemos llamar. ¿Sí? Nada más necesita ponerse de acuerdo el alma y el espíritu. El alma creyendo y el espíritu estableciéndose en la palabra y los dos de acuerdo. ¿Sí? El acuerdo es aquí en la tierra, en la carne, tierra es carne. En el cielo es lo espiritual, el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, están unificados en una fe. Quiere decir que si dos se ponen de acuerdo, el espíritu y el alma, Así ahí es. estoy yo, dice. Sí, y es que está. Mire, cuando nosotros empezamos a entender la religión, empezamos a saber que soy yo, después entiendo que hay un espíritu, después entiendo que hay un alma, y hasta ahí, hasta ese punto son tres, el ser es tres. ¿Sí? Pero después, ya con revelación, me doy cuenta que también está el Espíritu Santo y también está el demonio. Somos 5. ¿Por qué el demonio? Porque ahí están los pecados atrapados en la carne. Por eso dice la Escritura, y Dios llamó a sus hijos y entre ellos iba Satanás. Es hijo de Dios también. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, por hoy, hasta ese punto la vamos a dejar. Y si hay preguntas,